Muy buenas, sabias. Hoy tenemos un vídeo muy especial, muy diferente, porque es un vídeo en el que me abro a contar una experiencia personal muy profunda y muy íntima, cosa que no acostumbro a hacer tanto por aquí. Así que bienvenida a este canal si no lo habías conocido antes. Mi nombre es Leila, soy psicóloga y enfermera y me dedico actualmente a acompañar a las personas en proceso de terapia, autoconocimiento y gestión emocional. Y este canal va sobre eso. Pero hoy os vengo a hablar desde el punto de vista del opuesto, en vez de la parte profesional, en la parte personal. Y cómo ha sido mi proceso de terapia, cómo lo he vivido yo personalmente, cómo me ha ayudado a trascender muchísimas heridas emocionales que tenía escondidas y ocultas. Y os voy a compartir algunas experiencias un poquito difíciles, pero que sé que no son tan infrecuentes ni tan poco habituales en la sociedad en que vivimos actualmente. Todo esto empezó, si os hago un modo resumen, gracias al proceso de terapia. Por eso también me dedico a la psicología, porque sé el poder de sanación tan profundo que puede llegar a tener para alguien y cómo le puede transformar la vida desde lo más habitual, mejorar la relación con tu pareja o poder encontrar una relación sana en la que tú la puedas construir desde esa genuinidad, poder cambiar de trabajo y dedicarte a lo que realmente te gusta en tu vida, poder vivir un estilo de vida que te dé tranquilidad, que te dé paz y poder mantenerte en ese equilibrio inestable de la vida sin sentir que estás perdido, sentir que vas en coherencia interna, que eres capaz de cuidarte a ti misma a través de tus hábitos de vida saludable, sin dejar de lado los quehaceres diarios, ¿no? Y teniendo como esa vida en coherencia y esa paz interior que se va solapando con muchas olas emocionales, ¿no? Como ya sabemos que la vida no es un continuum, sino que es un cambio constante, y poder saber surfear esas olas, esos cambios internos y externos, desde la presencia y desde la coherencia interna, desde la seguridad, desde ese sostén tuyo propio. Y ese sería como el resumen, ¿no? de mi proceso. Después de sesiones de terapia que comencé hace varios años, pude sanar traumas de la infancia muy graves, que os compartiré más adelante, por situaciones familiares súper difíciles. Pude sanar y continuar con ese camino de sanación desde mi propia presencia, ¿no? Y tener esas herramientas de gestión emocional al haber sido una persona súper sensible y como emocionalmente muy intensa, o así es como yo me llamaba a mí misma, ¿no? Poder gestionar ese mundo emocional interno que muchas veces nos sobrepasa y no sabemos muy bien, ¿no? Y gracias a eso voy a contar grandes logros que he podido tener en mi vida, en mi día a día, que son pequeños y son grandes al mismo tiempo, porque no son cosas súper extravagantes, pero sí que me han permitido vivir desde otro punto y tener una vida muchísimo más satisfactoria. Bueno, comenzando con la historia de la terapia, yo desde pequeñita, desde que tenía 5, 6, 7, 8 años, muy pequeña, he tenido un interés genuino, un interés innato en el conocer y el saber el comportamiento humano, la vida, cuestiones también muy filosóficas, ¿no? Sobre por qué estamos en este mundo, por qué la gente hace lo que hace, como muy observadora, ¿no? De poder entender todo eso. Y recuerdo perfectamente que con mi madre me veía documentales de redes, de Eduard Punset, y documentales también de crímenes y de entender el perfil psicológico de los criminales, documentales sobre neurociencia, sobre el comportamiento humano, sobre la mente, los típicos estos experimentos, ¿no? que hacen psicológicos, y siempre sentí una fascinación muy grande por todo ello, aunque poco a poco con el día a día fui como quitando
como esa conexión tan potente, tan poderosa, porque me iba centrando pues, en lo que me decían, ¿no? Pues en los quehaceres del colegio, en la vida en general. Entonces esa conexión siempre estuvo, pero nunca la llegué a desarrollar con muchísima profundidad, como con mucha conciencia, sino que era algo que simplemente me gustaba. Cuando llegó bachillerato, el momento de elegir carrera o formación y demás de estudios, yo tenía claro que quería ir a la universidad, pero no porque yo lo hubiese reflexionado internamente, sino porque era como que las olas me llevaban en esa dirección. Entonces no me planteaba otra cosa que hacer una carrera universitaria, ¿no? Vale, pues en esa tesitura a mí me vino que yo quería hacer psicología, porque psicología era una carrera fascinante, pero todo el mundo decía que no tenía salida en aquel momento, ¿no? Ahora ha cambiado todo bastante, pero en ese momento como que era una carrera que no te daba mucho trabajo, o que como que te ibas a quedar con el título colgado en la pared, eso me decían. Y bueno, así que busqué otras opciones y al final acabé, por cosas de la vida, estudiando enfermería. Enfermería es una carrera que tiene bastantes similitudes, ¿no? Porque al final todo gira en torno al conocimiento del ser humano, cómo tratar con las personas, ayudarlas a sanar. Pero hubo ahí como una espinita y finalmente, tras varias formaciones que hice después de la carrera de enfermería, me di cuenta de que las personas, incluso en las enfermedades más físicas, ¿no? Más del cuerpo, tienen como base principal una desconexión emocional muy grande, y muchas de las enfermedades crónicas, como por ejemplo problemas cardiovasculares, hormonales, ¿no? La diabetes, muchas venían por el estilo de vida de las personas, y el estrés era uno de los factores más influyentes en muchas de estas. Entonces, claro, ahí empecé a tener muchísimo interés por todo el tema de la nutrición, el deporte, los hábitos de vida saludables y por supuesto la parte psicológica, que siempre había estado presente en mí. Y pude experimentar un cambio radical en 2020, eso fue cuando ya había acabado la carrera de enfermería y demás, cuando vino la famosa, ya sabéis, lo pondré por aquí, cuando vino esa gran famosa época que vivimos todos encerraditos ahí en casa, pues de repente a mí se me despertó como una crisis de no voy a poder soportarme tanto tiempo encerrada, no voy a poder aguantar aquí. Y pasé muchos días, los primeros días sobre todo, muy nerviosa, muy angustiada, porque yo había tenido con mi propia mente una relación muy difícil. Y muy difícil, ahora voy a explicar por qué, quedaros hasta que os cuente la historia más o menos al completo para que podáis entender el contexto de por qué mi mente era tan fustigante para mí. Entonces, el hecho de estar yo conmigo durante muchos días, para mí fue como una jarra de agua fría enorme. Y me llegó una conferencia de una persona que actualmente es amigo mío. Me llegó una conferencia que me abrió los ojos y me empecé a replantear como mi futuro profesional, ¿no? No sabía si tenía claro que quería emprender un proyecto personal y quería seguir estudiando porque me encantaba. Y empecé a abrir los ojos y empecé a darme cuenta de que la vida no era lo que yo creía que era. Como un gran despertar espiritual de conciencia, de decir, ok, la vida que he vivido hasta ahora ha sido total y absolutamente programada por mis creencias, movida por esas olas de la sociedad que te llevan, a menos que tú te coloques en tu sitio y digas, ok, ¿por dónde voy a ir? Te llevan y te arrastran. Y yo me sentía arrastrada por la sociedad, me sentía perdida, y profesionalmente no sabía lo que quería hacer exactamente.
y empecé a pensar en estudiar para matrona porque, fijaos, mis confesiones aquí ahora son importantes. Pensé en estudiar esto porque dentro de lo que era la enfermería, digamos, como profesionalmente, era como lo que más estatus tenía, o lo que yo creía que tenía más estatus. O sea, era una total y absoluta absurdez mental, y me di cuenta de que estaba engañada, de que estaba condicionada por todos mis miedos, mis creencias, y que tenía una obsesión y una fijación por el conseguir llegar a ser alguien en la vida, para sentirme suficiente, para sentirme valiosa, para sentirme segura de mí misma, y que este camino no me estaba llevando por donde yo quería realmente, ¿no? Y bueno, tras un despertar espiritual muy intenso, que viví como una auténtica revolución interna, que normalmente el primer despertar espiritual suele ser muy bello, como muy fantasioso, wow, como sentir ese éxtasis interno, fascinación por la vida, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta de que la vida es mucho más bonita de lo que creías, y se te abre una visión muy grande y una sensibilidad muy grande también a lo espiritual, ¿no? A la conexión con la naturaleza, con otras personas, a descubrir cosas de ti que no sabías, ¿no? Y a sentirte como más empoderado, más empoderada. Y ese primer despertar, si lo estás viviendo, lo has vivido, cada uno lo vive diferente, por supuesto, porque todo es 100% individual, cada experiencia es única. Pero sí que es cierto que se suele observar que en ese primer despertar suele haber como una fase bella, ¿no? Muy bella de la vida, y también puede ser un poco difícil, pero sobre todo se remarca esta parte. ¿Qué pasa? Que yo empecé a investigar a tope sobre mí misma, empecé a investigar sobre la psicología como nunca antes, o sea, me volví una auténtica estudiosa de todos los días estar estudiando, leyendo, formándome, viéndome podcast, conferencias, todo lo que podía, absorbiendo todo el conocimiento que ponía como buena loca friki, que sigo siendo actualmente, de hecho, y no dejaré de ser. Pues estuve ahí como a tope, ¿no? Con ese proceso de autoconocimiento y viviéndolo intensamente. Y conocí a un amigo que se dedicaba a hacer terapias de, digamos, autoconocimiento a través también de la meditación. En ese momento yo empecé a meditar en 2020 y no he dejado de hacerlo desde entonces, y empecé a descubrir un mundo nuevo impresionantemente bello, y me fascinaba la meditación. Total, que le dije de si quería hacer alguna sesión con él, como para curiosear, básicamente, para conocer más de mí, para seguir explorándome, conociéndome y mejorándome a mí misma, ¿no? Y él me dio una negativa, porque al ser amigos, ahora lo entiendo, ahora como psicóloga entiendo perfectamente por qué me dijo que no, porque con un amigo como no me sentía cómodo, ¿no? Entonces me recomendó a una mujer, a una chica que hacía sesiones de terapia de psicología transpersonal, que si no sabéis lo que es como una rama de la psicología que se centra en el autoconocimiento profundo del ser esencial. Es como una psicología un poco más espiritual, o más ligada al autoconocimiento profundo, y no a simplemente resolver problemas desde la parte más mental y cognitiva, sino que se trabaja mucho también con la introspección, la meditación, el mundo interno más profundo, ¿no? Esa conexión con tu espíritu, con tu alma, contigo, con tu ser, con tu esencia, como lo quieras llamar, y que trasciende a lo que sería el ego, ¿no? Como al personaje, la persona. Por eso se llama transpersonal. Entonces empecé a hacer terapia con esta terapeuta, y realmente mi motivo de consulta inicial era, oye, quiero mejorarme a mí misma porque he descubierto este mundo, me fascina, y he ido evolucionando mucho por mi cuenta, pero quiero mejorar más, ¿no? Entonces esa fue mi consulta inicial. Yo estaba en uno de los mejores momentos de mi vida hasta el momento, o sea, me sentía bastante bien, equilibrada, pero mi motivo de consulta
Normalmente la gente va a hacer terapia porque se siente en algún sentido mal, ¿no? O quiere sanar algo, quiere mejorar algún aspecto en concreto, pero yo simplemente era por curiosidad y por seguir explorando a mí misma y seguir mejorando mis propios defectos, que esa es una obsesión que identificó, ¿no? Esa autoexigencia desmesurada de querer siempre mejorar, porque internamente en mí había una gran herida de una poca validación y amor propio, por lo que me llevaba a intentar conseguir esa validación a través de lo externo, a través de los logros, a través de mejorar, porque había un sentimiento muy profundo de insuficiencia, de no ser suficiente, de no sentirme valiosa y de querer conseguir esa valía a través de los logros externos, ¿no? Como puede ser esa obsesión por encontrar pues una profesión que me diese mucho estatus o conseguir un cuerpo físico ideal, en fin. Y ahora me dio por el desarrollo personal, es decir, por llevar una vida perfecta, unos hábitos de 10, ser una persona lo más evolucionada posible en cuanto a mentalidad. Entonces eso fue lo que me llevó, gracias a esa autoexigencia, pues descubrir la terapia, ¿no? Y ahí ella identificó mi primera herida. Entonces empezamos ahí a rascar y trabajé muchísimo esa autoexigencia. Y estuve durante 1 año y medio aproximadamente haciendo sesiones y fueron muy reveladoras para mí. También quiero aquí recalcar que no fue un proceso súper fácil y súper de color de rosas, porque en terapia tú, si de verdad quieres hacer una terapia que sane y que vaya a lo profundo, a lo trascendental y que genere una transformación en ti de verdad, necesitas ir a aquellas partes tuyas que se consideran o que se llaman la sombra, ¿no? La sombra del inconsciente. ¿Por qué sombra? Porque son aquellas cosas que tú has ocultado, que tú no aceptas de ti mismo, entonces las has reprimido, ¿no? Y las has dejado ahí apartaditas en lo que se llamaría la sombra, esa parte oscura nuestra que no queremos ver, que no queremos aceptar, que no queremos sacar a la luz. Entonces el proceso de terapia es ir ahí, a ese desván, a ese sótano, ir a la sombra y sacar a la luz todas aquellas cuestiones no resueltas que duelen, ¿no? Que duelen, de verdad, que duelen tanto y que nadie quiere ir a ver. Por eso todos estamos evadiéndonos con cualquier estímulo, cualquier distracción, para no ir a ver esa sombra, ¿no? Entonces ese proceso fue difícil, pero no tanto, o sea, no fue tan difícil como para no hacerlo. Fue llevadero y fue muy transformador para mí. Y tras varias sesiones, al año aproximadamente, fuimos resolviendo cuestiones de mi infancia, sobre todo relacionadas con mi presente, ¿no? Cómo me relacionaba yo con mi pareja, con mi trabajo, con mi vida, ¿no? Y esa autoexigencia de la que os hablé al principio fue disminuyendo bastante, y fui sintiéndome mucho más conectada conmigo, mucho más tranquila en mi día a día, conociendo partes de mí que nunca había conocido, ¿no? Y mi relación con los demás también mejoró muchísimo. Y tras esa preparación psicológica, en mi mente emergieron unos recuerdos de mi infancia muy traumáticos. Fue un día que estaba aquí, o sea, literalmente en este sofá. No estaba haciendo nada en concreto, simplemente estaba como tumbada, relajada, y me vino un recuerdo de abusos sexuales que había tenido en mi infancia. Me vino una revelación muy grande de darme cuenta de que se me había olvidado eso que había vivido, que no había sido algo puntual, o sea, había sido algo de largo tiempo, de 1 año y medio prácticamente, sí, a más de 1 año. O sea, en mi propia casa yo había vivido eso, ¿no? En mi entorno cercano, pues viví durante 1 año y medio una relación de abusos sexuales a todos los niveles que os podéis imaginar, al peor nivel de todos.
y de repente me quedé flipando, sí, es que no se puede decir de otra manera, me quedé flipando porque no por haber vivido eso, sino por el hecho de que se me había olvidado. O sea, imaginaos, esto se llama amnesia postraumática, que es básicamente un mecanismo de defensa que tiene nuestra propia mente, que lo que hace es olvidar, se disocia tanto para poder soportar ese dolor, que al final acaba olvidando ese recuerdo, borrándolo de tu memoria, que no se borra del todo, está ahí oculto, ¿no? Pero lo borra de tu memoria para que tú puedas sobrellevar ese dolor, para que puedas soportarlo. Si no lo hubiese borrado, pues a lo mejor hubiese entrado en un problema grave psicológico. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa que ocurre con este tipo de experiencias traumáticas, ¿no? No siempre, a veces puede ocurrir. Puede ocurrir que haya una amnesia parcial de recuerdos difusos o una amnesia total, como en mi caso, que había olvidado que yo había vivido eso, ¿no? Entonces, ahí se desveló esa parte y pude ir trabajándola en terapia. Y aquí empezó mi gran interés, porque ya lo tenía, pero en este momento empezó mi gran interés sobre cómo funcionan esos mecanismos, ¿no? De trauma complejo, cómo funciona el inconsciente, cómo podemos guardar esas heridas ahí y cómo se pueden ir sanando, ¿no? Porque evidentemente, aparte de mi fascinación por la psicología, yo estaba viendo ese proceso personalmente, ¿no? Entonces yo aquí ya estaba estudiando psicología y claro, aún más. De hecho, mi TFG lo hice sobre trauma, porque claro, quería conocer y quería estudiar más sobre este tema. Y con estas sesiones, lo que he podido ir haciendo, luego inicié otro proceso de terapia con una escuela que se dedica también a la terapia esta transpersonal, ¿no? Se usan muchísimas técnicas de meditación, muchísimas técnicas de trabajo psicosomático, de trabajo corporal y energético. Esto es muy importante porque, por un lado, estaría la psicología como más instaurada en nuestro sistema, aquí en España sobre todo, que es el abordaje cognitivo-conductual. Básicamente es tratar de abordar esos problemas desde lo cognitivo, es decir, desde el pensamiento, y desde la conducta, desde cómo me comporto. Entonces se trabaja mucho con la mente, trabaja mucho con esos mecanismos, con esas creencias, con esas formas de ver y de pensar sobre el mundo, sobre mí, sobre los demás, y esa forma de actuar. Entonces esta parte es muy poderosa porque a través de esos mecanismos, si yo sé herramientas para ir construyendo una nueva narrativa interna sobre lo que es la realidad y sobre mis propios pensamientos y mi vida, mis acciones, mis comportamientos van a cambiar. Pero, aquí está la clave, pero para procesos complejos, donde hay un componente inconsciente muy alto, porque cuando trabajamos con lo cognitivo-conductual estamos trabajando con ese pequeño porcentaje consciente nuestro, con esas cosas que nosotros podemos hacer conscientes porque podemos hablar, verbalizar, escribir, pensar, reflexionar, todo eso es consciente. Pero la información consciente es tan pequeña comparada con la inconsciente. Entonces, ¿cómo acceder a ese mundo inconsciente? Gracias a esta terapia más introspectiva, más meditativa, en la que se observa también el lenguaje emocional a través del cuerpo, cómo podemos ir lidiando con esa información interna tan valiosa y tan poderosa que nuestra mente no es capaz de comprender racionalmente, por eso es información inconsciente, ¿no? Y sobre todo trabajar con el trauma, trabajar, en este caso, el ejemplo que os he puesto yo, que he vivido personalmente, es un ejemplo muy heavy de trauma complejo, ¿no? Pero el trauma no siempre tiene que ser algo así, puede ser simplemente una situación vivida en la que no se tuvieron herramientas para gestionarla, ¿no? Entonces genera una herida, ¿no? El trauma realmente significa como herida, que puede ser de una magnitud más compleja o de una magnitud menos compleja. Realmente todos tenemos traumas, ese es el resumen. Más pequeños, más grandes, realmente la magnitud tampoco es que sea algo matemático esto, pero sí que uno puede considerar
que le está afectando más a su vida actual o le está afectando menos. Entonces, gracias a esta terapia que empecé con otro terapeuta, ¿no? Continuando este proceso de autoconocimiento profundo, pude ir desvelando cosas del pasado para poder ir construyendo una nueva narrativa. Y esto no solo lo hicimos a través del diálogo, como la terapia clásica, ¿no? En la que tú hablas con el psicólogo o con el terapeuta, sino también a través del trabajo corporal y a través de la meditación, y trabajar con la energía del cuerpo, o sea, con mi propia energía y con el lenguaje del cuerpo. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo trabajar y operar con esa información que me está desvelando gran parte de lo que yo he vivido, ¿no? Entonces, cuando se genera un impacto emocional, una herida, un trauma o lo que sea en tu pasado, podemos pensar, ok, esto pasó en el pasado ya pasó y ya está, me olvido, trato de... No. Error, gravísimo error. Tratar de olvidar o de enterrar lo antiguo. ¿Por qué? Porque lo que es pasado está siendo presente en la medida en la que tú te relacionas con ese pasado. Es decir, si yo cuando tenía 5 años viví, no sé, por parte de mi familia me decían que era tonta, por ejemplo, ¿no? Que era tonta, que no valía para nada, Eso en mí, con 5 años, una niña no es capaz de procesarlo bien, no lo entiende y le genera pues, una herida emocional, ¿no? Imaginaos. No tiene por qué ser un hecho concreto, pueden ser varios hechos, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy simplista. Si esa niña no es capaz de procesar esas emociones que vive en ese momento, se quedan como pendientes de procesar, como bloqueadas, ¿no? Están ahí, no se han disuelto, no se han borrado, porque la emoción lo que tiene o lo que trata de hacer es desvelar una información, expresarla, liberarse, integrarla y disolverse. Pero cuando yo no sé procesarla, no sé integrarla, no sé nada, lo que hago es bloquearla, entonces se queda guardada. De alguna manera, yo en mi presente, como adulta de 30 años, 40, lo que sea, lo que estoy haciendo es vivir una relación con mi pasado que me está anclando a ese pasado. Es decir, si hay algo no resuelto en mi pasado, yo lo que estoy haciendo es relacionarme con ese evento, inconscientemente por supuesto, o conscientemente también puede ser, pero inconscientemente yo estoy teniendo una narrativa interna en referencia a ese evento pasado que me está condicionando mi presente. Entonces, ahora yo me siento incapaz, me siento insuficiente cada vez que voy a empezar un nuevo proyecto o tengo cualquier cosa que resolver en mis estudios, en el trabajo, una tarea nueva o lo que sea. Me siento pequeñita, siento que no soy capaz, me autosaboteo, acabo procrastinando y dejando las cosas para después porque me genera mucha fricción el enfrentarme o exponerme, por ejemplo, al juicio de otros o a los resultados que puedo llegar a obtener, ¿no? Entonces, ese hecho pasado no es pasado, el pasado sí, eso no está pasando ahora, ya pasó, pero cómo me relaciono yo con mi pasado es presente. Entonces, el trabajo de toda esta parte de heridas emocionales, de infancia, de trauma y demás, consiste en reescribir ese pasado, reescribir tu historia y reescribir esa narrativa interna y poder liberar energéticamente las emociones a través del cuerpo. Porque si yo solo trabajo con lo cognitivo y conductual, no estoy arreglando nada. Lo único que estoy haciendo es, por así decirlo, tirar para adelante y resolver a corto o medio plazo. Pero si yo realmente quiero ir a la raíz, a donde todo se originó, esa emoción se queda grabada en el cuerpo, es como una impronta, como un tatu, como una cicatriz. Necesito ir ahí a esa herida. Entonces, esto es súper importante, ha sido y está siendo muy importante para mí el darme cuenta de esto y poder trabajarlo a nivel personal y también a nivel profesional, ¿no? Con otras personas, a tratar de, digamos, comunicar la importancia de esto para que la gente pueda hacer ese trabajo. Entonces, el resumen es que el proceso de terapia no es fácil,
De hecho, cuanto más profundo y más sanador, más suele incomodar. Si estás haciendo terapia y todo te va de chill, ve a ver si ahí hay algo que quizá no esté en su sitio o que no cuadre del todo, porque cuando uno va al inconsciente y va a ver heridas profundas para sanarlas, no suele ser agradable. Pero, aquí está el quid de la cuestión, si yo puedo dejarme acompañar en ese proceso y sanar todo aquello que me bloquea en mi presente, todo aquello que me está impidiendo relacionarme de esa parte genuina mía, para mejorar mis relaciones sociales, para sentirme segura en mi trabajo, para poder atreverme a emprender nuevos caminos, para saber cómo priorizarme y cómo tener más tiempo para mí, para hacer mi deporte, para alimentarme mejor, para disfrutar de esos pequeños momentos de tomar una taza de té caliente y poder contemplar las vistas desde mi balcón o lo que sea, ¿no? O sea, pequeños detalles que nos estamos perdiendo porque vamos como autómatas dejándonos guiar por esa programación inconsciente que tenemos. Realmente terapia es poder ir ahí y poder reprogramarte internamente, poder desvincularte, poder soltar esa mochila cargada de heridas y de programas inconscientes que te están dominando en tu vida actualmente, para dejar paso a poder vivir una vida en coherencia, a poder vivir una vida en la que paso a paso podamos ir construyendo nuestro propio camino desde la paz, desde la serenidad, desde la seguridad interna, de sentirte segura en tu cuerpo, cosa que para mí está siendo impresionantemente transformador en mi proceso personal y en el que estoy llevando a cabo con otras personas, acompañándolas, ¿no?, en su proceso de autoconocimiento, de transformación. Así que mi opinión de tú a tú, si alguna vez has pensado en acudir a terapia o de hacer este proceso, te recomiendo 100% hacerlo, porque te va a desvelar una verdad oculta que ni siquiera eres capaz de imaginar y te va a permitir vivir desde otro punto total y absolutamente diferente. Muchísimas gracias por estar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber en comentarios. Si quieres que haga otro vídeo contando experiencias personales sobre algún tema en concreto, también me encantaría escucharte. Y si quieres iniciar tu proceso de terapia y te resuena hacerlo conmigo, dejarte acompañar, también tienes en la descripción la información de las sesiones individuales que hacemos. Así que muchas gracias por estar aquí. Te mando un besito enorme y nos vemos en la próxima.